Bien. Lo que voy a hacer es pegar el link de la clase en el campus, en el campus, perdón, en el chat, en el... ¿Ya? No estaba, sí estaba ahí. ¿Estuvo pateando en Carrefour? ¿Eh? ¿Estuvo pateando en No. Carrefour? Cuando yo estoy en movimiento. Vamos a evitar ahí las conversaciones entre casas, porque si no es un quilombo esto. Copio el link. Disculpe. Hay que configurar el Zoom para que el micrófono silenciado, porque te pasa que Sí, conecta sí, y sí, lo tengo que hacer hay yo. una configuración para eso, sí. Tengo que hacerlo después. Bueno, ahí copié en el chat de WhatsApp el link de la clase para que estemos ahí ahora automáticamente. Porque tuve que abrir el coso de vuelta. Bien. Entonces, seguimos un segundo con esto que les estaba mostrando recién. Perfecto. Vamos a borrar todo acá, pac, pac, y les muestro este ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una recta que es de este estilo, ¿ven? Guardamos recta. Y hacemos otra recta, vamos a hacerla así, y vamos a, bueno, justo en este caso la dejamos, está bueno. Miren esto, ¿no? A ver, por cómo se da justo la configuración en este ejercicio, en esta actividad. ¿Qué pasa cuando planteamos una recta constante, pero sobre I? Miren esto. ¿Qué les quise mostrar recién yo? Acá una recta, esto es una recta constante, la que está en gris, que es igual 3, es una recta constante en 3, con una pendiente x igual 0, ¿no? Sea cual sea el valor de x que ustedes tomen, esto es una constante. Constante, rectas constantes nosotros podemos tener infinitas, pero siempre lo constante va a ser sobre el eje, digamos, con respecto al eje X. Si uno lo hace con respecto al eje Y, hay un problema que tiene que ver con el valor de la pendiente, con el valor de cuál es ese crecimiento. ¿Sí? Nunca uno va a poder tener una función, una recta, en lo que se llama vertical, absolutamente vertical, porque es está indefinida matemáticamente este objeto. ¿Sí? Bien, eso era un ejemplo que, aprovechando acá la gráfica esta, igual, esperen, déjenme ver una cosa, voy para atrás, ya que estamos acá. Profe, ahí en esa aplicación se puede poner ejemplo, por ejemplo, lo que usted dio ahora recién, para Sí, que se grafique ahí. sí, ¿Se sí, claro. puede eso? De hecho, ¿Ah, sí? yo uso otro también, que no es tan interactivo, es más rustichelli, pero creo que es este. Hay uno que es el GeoGebra. Que es este, miren. Acá también se los voy a poner en el chat, se llama FooPlot. Esperen que abro el chat. Les copio el link de este. Les comparto ahí para que ustedes también puedan acceder. Y acá, de hecho, uno puede graficar a la función y tener un margen más grande, un rango, de lo que es un rango lineal más grande. Y acá uno puede graficar rectas, parábolas, el tipo de función que uno quiere. Pero para graficar rectas, por ejemplo, como estamos haciendo recién, 2x más 3, uno la puede graficar acá. Y al graficarla puede añadir distintos tipos de funciones. Y acá, por ejemplo, voy a graficar 2x menos 3. Oye, ¿qué haces? Bueno. (2x menos 3). Entonces, acá lo que estamos viendo es que añadiendo tipos de funciones que tengan la misma variable, la misma pendiente, pero le cambiamos la ordenada al origen, son rectas que se definen paralelas, por tener la misma pendiente. En la misma gráfica, la idea es mostrarles otra cosa. Por ejemplo, vamos a plantearnos,
para no manchar este gráfico, vamos a tomar 3x ahora. El tema es que va a quedar todo muy feo. ¿Saben qué? Bueno. Profe, ¿no te deja hacerle zoom Vamos a borrar las sobre que estaban la...? antes y vamos a plantear ejemplos nuevos. Con respecto a esta recta 2x, ¿sí? Las rectas perpendiculares, así como la paralela está relacionada, las rectas que están paralelas están relacionadas porque la pendiente es la misma, la función, las rectas perpendiculares también están vinculadas a través de la pendiente de una forma particular. ¿Cuál es esa forma particular? Son perpendiculares siempre y cuando la función, la pendiente sea inversa y opuesta a la otra recta. Si nosotros tenemos como una recta, por ejemplo, 2x, la recta perpendicular a 2x va a ser aquella que como pendiente tenga al 2 invertido y opuesto. Es decir, un medio menos un medio sería. Desde la esquina inferior izquierda se puede agrandar el visor. Ah, pero ustedes lo pueden agrandar en su computadora. Yo les estoy compartiendo mi pantallita. Sí, yo... a ver. Esto, por eso les comparto el link, para que ustedes de última lo vean. A mí se me descojeringa todo si yo me pongo a tocar acá. Ahí, pará. Bueno, ahí ustedes lo ven un poquito mejor, me parece. Pero la idea es esa, es que como ejemplo, siempre y cuando ustedes tengan, cualquiera sea la función que ustedes tengan, no importa. No era sospechosa, estaba mirando por las rejas como para entrar. Siempre que ustedes tengan una pendiente, y ahora vamos a poner, por ejemplo, un medio de x, no, vamos a poner 3 medios. Una recta que, como pendiente, tiene 3 medios. Entonces, aquella pendiente perpendicular a 3 medios va a ser la que tenga 2/3, porque es el opuesto a ese número y además un menos adelante. Esa va a ser la recta perpendicular a 2/3. ¿Sí? Y si ustedes lo miran así exactamente, una es perpendicular a la otra. Después, pero bueno, cuando uno lo hace con números exactos, el 1/3 menos 1/3, queda un poquito más claro. Son siempre este tipo de ejercicios. Entonces, a partir de esto, de obtener esta relación en la que decimos, bien, paralela, tenemos que las pendientes A son iguales. A1 es igual a A2. Perpendiculares nos dice que la pendiente A1 es igual a 1 menos 1 sobre A2. ¿Sí? El objetivo es que están vinculadas unas con otras y teniendo esta información uno puede hacer distintos tipos de actividades con esto. Entonces, vamos a seguir un segundo con lo que es la guía y vamos a continuar un poco con el estudio de distintos ejemplos. Acá está. Bien. A ver que esperen que corro las ventanas del chat y de los participantes, así leo qué dice la pantalla. Un método muy práctico para graficar, conociendo la función de la recta, es identificar la pendiente y la ordenada del origen y así reemplazar, como hicimos recién. A partir de ese punto, uno puede crear la recta. Otra forma que yo les pregunto es esto. Miren. Si nosotros conocemos puntos de la recta en la hoja, nosotros conocemos que la recta, o sabemos que la recta pasa por el punto 0,3, por ejemplo, y que la recta pasa por el punto 3 menos 3. Es decir, cuando es 0 vale 3, de esta forma ya conocemos la ordenada al origen. Si sabemos que para el valor de x0 tenemos el valor de y, ya sabemos cuánto es la ordenada al origen.
Y después, otro punto que es cuando x vale 3, sabemos que pasa por el menos 3. Entonces, sale por definición el valor de la pendiente. Conociendo dos puntos, nosotros ya podemos calcular ese valor de la pendiente. El valor que satisface a la función, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Y vamos a hacerlo, y ustedes también háganlo, que esta es una buena práctica en lo que es funciones lineales, que no necesariamente son fáciles ni sencillas de interpretar. Si nosotros sabemos que nuestra función pasa por el punto 0, 3. Es decir, el punto 0, 3, y pasa por el punto, dijimos que era el 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3. Cuando x vale 3, la función valía menos 3, nos decía. Ahí. Bien, entonces conocemos que pasa por acá y pasa por acá. Por el punto 3 menos 3. Entonces, nosotros recién estábamos haciendo, cuando graficábamos, estábamos graficando las funciones, conociendo la forma de la función, reemplazábamos dos puntos y trazábamos la recta. Ahora, yo les pido, bueno, a partir de los puntos, encuentren el valor de la función. ¿Cómo es la función que describe a esto? ¿Cómo? ¿Cuál es f de x? No conozco la pendiente, pero conozco la ordenada del origen. Por este punto, digamos, porque sé que es esto. Y entonces acá, ¿cuál sería? Bueno, este valor de esta pendiente sale de una definición, de una relación. ¿Qué nos dice? Puse otra vez AUM. Les digo, cuando ustedes buscan en libros o en distintas bibliografías, la pendiente se la escribe como A o como M. Así. A, la pendiente, está relacionada con el cociente entre la diferencia entre dos puntos. ¿Sí? ¿Entre dos puntos de quién? ¿De Y o de X? Este valor delta es lo mismo que escribir I2 menos I1, y lo mismo con X, sobre X2 menos X1. Delta significa diferencia. ¿Sí? ¿Y cuál sería este I2, este I1? Y es ponernos de acuerdo. Vamos a llamarle a este, perdónenme. Vamos a llamarle a este punto P1 y a este punto P2. Por lo tanto, X1 y 1 son las coordenadas de P1 y X2. Una pregunta. Obvio. Si yo reemplazara directamente ahí el punto 2, 3 y menos 3 directamente en la fórmula y despejando A, ¿no daría? Se supone que tendría que dar el resultado, ¿no? A, la pendiente. Claro, es lo que vamos a hacer. Y Claro, pero pero directamente con el punto podés directamente suprimir P2. si tenés un 3 y un menos 3. No es suprimir, es reemplazarlo en la fórmula. A ver, vamos a ver. Pará, porque quizás ahí te Porque estás tenés un olvidando del punto signo. 3, Te estás olvidando. tenés el 3 y queda como resultado menos 3 en la fórmula. Da como el resultado Y sería menos 3. Claro. Vamos, Si yo lo exactamente, reemplazo, vamos a verlo. Entonces, conociendo los puntos, vamos a reemplazar. A va a ser igual, sea P1 y sea P2. Vamos a tomar I2 es menos 3. Entonces, I1 es 3, entonces menos 3. Sobre X.
x2 es 3 y x1 es 0. Entonces acá ya me queda un número, me queda, ¿cuánto es menos 3 menos 3? Menos 6. Exactamente. Sobre 3, Daría 2. exactamente. A es igual a menos 2. ¿Está claro? Entonces, el final sería menos 2x más 3. Muy bien, exactamente. Exactamente. Entonces, en este tipo de actividades, ustedes lo que van a hacer es, con la función lineal, o mejor dicho, la función lineal es muy importante para uno ubicarse en el plano, digamos. Cuando uno empiece a ganar cancha resolviendo funciones lineales, va a tomar cierto como conocimiento de lo que son las dimensiones numéricas. Va a permitir, a través de pequeñas cuentas, porque uno recién ahora está identificando coeficientes. Nosotros tenemos función lineal es igual a escribir ax más b. Entonces, este es nuestro primer término y este es nuestro segundo término. De este primer término está la pendiente y la variable independiente, ¿no? Que es la variable. Y tenemos la ordenada al origen. La ordenada al origen. Acá, de esto, ustedes van a poder graficar cosas. Entonces, en este aprendizaje, no solo van a estar graficando cosas, sino que le van a estar poniendo una identidad a cada uno de estos términos. Ustedes ya saben que sin este término, ustedes van a tener una recta constante horizontal. No existe nada que le agarre, que le dé inclinación, que le dé un crecimiento o un decrecimiento a un gráfico. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Con lo que les estoy diciendo. Yo hablo en base a lo que estuvimos viendo recién. Sí, Nosotros vimos que si tenemos una recta horizontal, esto es i igual a un número, por ejemplo, sea 3, cualquiera. Si tenemos una recta de esto, quiere decir que la pendiente A es 0. No existe crecimiento. Pero si vos tenés una recta que es algo de este estilo, por ejemplo, o de este estilo, la recta decrece o crece porque hay un valor de x, un valor que acompaña a la x, que hace que este término aporte a la función. Y después siempre se le suma al término, lo que es la ordenada al origen, ¿no? El valor de 3. Profe, Hey, en el caso de que no tenga pendiente, pero sea vertical, ¿existe? O sea, porque la ordenada al origen serían muchos números. O sea, toda la recta. ¿Existe? exactamente, no existe. Que era lo No que había funciona. mostrado recién, Está bien. antes con el graficador. Y hay un tema que tiene que ver, vos mirá lo que, con respecto a lo que es matemáticamente, ¿no? Este número, este coeficiente, este valor. Si nosotros planteamos que A es igual a delta I sobre delta X, hay un problema conceptual en matemática con lo que se llaman, ¿vieron cuando te aparece math error en la calculadora? Les ha pasado, supongo, más de 1000 veces. Sí. Eso tiene que ver con algunas situaciones puntuales en matemática. Una de ellas es la fracción. Ustedes nunca jamás pueden dividir o pueden escribir un número sobre 0. Esto no existe. Entonces, si vos estás en una recta
de este estilo, que es vertical, es decir, que te estás moviendo en un X igual, X vale un cierto número, y el que te va variando, obviamente, con el crecimiento o el decrecimiento, es el valor del eje Y. X es siempre igual, entonces cuando vos escribís delta X, vas a escribir el punto S por el que vos estás pasando, es siempre el mismo. El punto S de corte. Entonces, este X sería estrictamente 0, y eso no existe. Entonces, nunca jamás una función lineal, ¿sí?, puede llegar a tener, puede llegar a ser una recta vertical. Puede ser tan vertical como vos quieras. Me refiero a que vos podés tener una gráfica que puede llegar a ser así. Es tan vertical como vos querés, pero jamás va a ser vertical, vertical. Claro, siempre tiene una pendiente. Claro, de hecho, mira, ahí... Mínima, pero la más mínima, pero ok. ¿Sí? Esto, acá. Matemática, déjeme ver que... Adición de vectores. Graficando rectas. Tac. Están viendo el navegador, ¿no? Porque ya veo que están viendo otra cosa. Quizás, obviamente, les tarda un poquito en aparecer en su monitor porque mi navegación no sé si es muy buena. Sí, ahí apareció. PET. Sí, exactamente. Hola Luis, ahí vamos. Estamos viendo funciones lineales, Luis. Ahí más o menos en la primera parte de la clase estuvimos charlando, viendo distintos ejemplos. Dale, ¿por qué tarda tanto esto? Igualmente, profe, no cumple ya con la definición de función, una recta vertical. Exactamente, ya no es función, además. Pero bueno, está muy bien lo que vos decís, pero el hecho de decir, ¿y por qué? Yo te pregunto, ¿y por qué no es función? Porque no hay Sí. X en la cual vos la puedas evaluar. Ah, porque en realidad estarían saliendo muchas flechas de un mismo elemento. Claro, claro. Y eso, en el análisis de lo que es la misma expresión lineal, esa A, que va a ser muchas X, no existe. Es siempre la misma. Tal cual, tal cual. Déjenme ver pendiente. Bueno, y acá, en este ejercicio, lo que les voy a mostrar, que esto también yo se los pego en el chat, porque esta forma de aprender matemáticas, creo que hay que aprovechar. Las herramientas de internet tienen todo lo suyo. Hay muchos videos de YouTube que todos se pueden clavar 10 horas mirando, y quizás el modo de explicación que tiene el que les quiere transmitir del otro lado, en un video no quiere decir que se interprete, ¿viste? Y hay que ver herramientas que sean prácticas. Para mí, esta herramienta, tanto para el estudio de parábolas como el estudio de rectas, yo se las voy a recomendar para que ustedes la vean. ¿Por qué? Porque la pendiente, yo recién les dije que se define como un delta entre dos puntos, sea cualesquiera que sean los dos puntos. Por ejemplo, yo voy a agarrar este punto, que está acá abajo, mirá. Vamos a agarrar el 5, el menos 5, menos 5. Y voy a agarrar después este. El punto 2 menos 4 sería. ¿Sí? Entonces, nosotros, o usted, acá está, miren, es como si lo estuviésemos haciendo en la hoja. Acá escribimos el punto. Tenemos P1 y tenemos P2. Siempre es indiferente decirle a uno P1, no es que te va a cambiar el resultado, porque como es un delta, siempre se compensa el signo del medio. Así que eso no hay problema. Miren, de hecho voy a borrar esto acá para no generar confusión. Entonces, si nosotros tenemos dos puntos y queremos calcular el valor de la pendiente, vemos cuál es el X
y el y para un punto, vemos cuál es el x y el y para el otro punto. Y acá los escribimos, decimos, bueno, sea mi punto, este es mi 1 y este es mi punto 2. Acá escribo, acá en el numerador, lo que aparece es esto que está acá arriba. I2 menos I1. Y en el denominador aparece el x2 menos el x1. Cuando hacemos la diferencia entre los números, obtenemos un séptimo. Un séptimo, ¿quién es? Es el valor de la pendiente, de esta pendiente. Por lo tanto, la expresión de nuestra función, ¿cómo va a ser para este caso? Bien, acá lo que yo les muestro es cómo se ve este delta, esta diferencia, ¿no? En el crecimiento para el eje X y para el eje Y. Calculamos la pendiente. ¿Y qué nos faltaría en este ejercicio para poder resolver? La ordenada de origen. Ah, muy bien, muy bien. Y yo te pregunto, ¿conoces 2 puntos? ¿Cómo hacemos para calcular la ordenada al origen? ¿Sin graficar? ¿O sería una opción No, graficarlo? sin graficar, claro, analíticamente. Por eso. Esto sí lo voy a... Reemplazamos, profe, en la ecuación. Eso me parece... Va por ahí, vamos bien. Vamos a ver lo siguiente. Les menciono, teníamos que escribir esto. Sea m igual a un séptimo de x más b. No sé cuánto es esto. Pero hay un tema que ustedes dicen reemplazamos. A ver, esperen. Les vuelvo a compartir esto como para que lo veamos por si hay alguna duda en la pregunta. Yo necesito saber cuál es el valor de la ordenada al origen. No lo tengo. Justo los puntos que conozco no son como el otro ejemplo que yo les decía, el 0,3, entonces ya saben cuál es la ordenada al origen, porque está en uno de los puntos que yo les doy como dato. En este caso, no está como dato. No está como dato. Pero conocemos ya la pendiente. Ya conocemos prácticamente la expresión total de la función. Entonces, ahora vuelvo a mostrarles el pizarrón y les digo esto. Acá no sé por qué puse M, acabo de ver. Esto es F, ahí va. Sea f de x. Ahí, profe, tenés 2 opciones, ¿no? Para reemplazar. A ver, mostrame, o decime. Y un punto, tomás un punto. No me acuerdo de los puntos cuáles serán. Bien, ¿Podemos ver? ahora sí. Ya está, no, está bien, vas por ese lado. Creo Está que bien. menos uno, El objetivo es el siguiente. Ustedes dicen, yo calculé la pendiente M, un séptimo, a partir de P1 y de P2. Entonces, conocer P1 es tener el valor de un X y es tener el valor de un Y. Y conocer P2 es tener el valor de un X, y acá tengo que poner 1, 1, y acá pongo I2. Y escribir a la función f de x igual a x más b es lo mismo que poner y igual a un séptimo de x más b. ¿Por qué? Y porque es una función. Va a haber para un valor de x, voy a obtener un valor de y. Y ahí hacemos exactamente lo que vos dijiste. ¿Quién fue el que dijo lo de los puntos? Martín. Martín, bien, bien. Exactamente es eso. Perfecto. Lo que uno hace es usar la información que tiene. No tienes que inventar nada nuevo. Entonces, creo que un punto era el 4 menos 2. Entonces, si tenemos el 4 y tenemos el menos 2, y lo multiplicamos por un séptimo, vamos a poder de esta ecuación despejar el valor de b. Entonces,
¿Cuánto daría? A ver, nosotros tenemos, es una ecuación que sería 4 séptimos más B. Y en ese, Me dijiste el resultado recién, ¿no? hay que restar del otro lado, del lado izquierdo, 4 séptimos. Claro, exactamente. O Menos sea, 18 va en séptimos. realidad de los dos lados, ¿no? ¿Cómo? De los dos lados Claro, se resta. exactamente, muy bien. Restás de este lado y de este lado el número que vos querés eliminar para que de este miembro te quede el B. Claro, para que Perfecto. quede bien. Bueno, y esto da Y es como menos resultado 18 menos séptimos, ¿no? 18 séptimos. Yo el ejemplo que les acabo de poner es, a ver, lo hicimos recién juntos, es un asco. La idea es tomar puntos un poco más amigables, ¿no? Pero lo importante acá fue justamente que nosotros veamos esta importancia de la pendiente de la recta. Y ahí Que, lo podemos verificar, o sea, tenemos doble verificación, ¿no? Ya porque que tenemos tenés los los dos puntos, números. claro, o sea, ya puedes Sí, saber si te da bien. y Bien, tomás miren, perdónenme, y ahí no se puede buscar, confundí yo. profe, lo que es la ordenada de origen, en ese lugar ahí mismo. No, tenés que hacerlo aparte. No. Justamente lo que estábamos haciendo recién era calculando la ordenada al origen. Igual Claro, yo les dije, me confundí, era 2 menos 4, acabo de fijarme. Los puntos eran el 2 y el menos 4 y el menos 5 menos 5. Fue mala mía, ni me fijé, ni me volví a fijar cuando lo hicimos. Entonces, lo que recién calculamos, la cuenta, está bien, no está mal, pero el número que calculamos no es la pendiente de cualquier otra cosa. Entonces vamos a rehacerlo para no tener problemas. Y esto sería así. Vamos a hacer así. Bien. Escribiendo que P1, ahí, P1 es igual a menos 5, menos 5. Punto y coma. P2 es igual a 2 menos 4. 2 menos 4. De esta manera, si nosotros reemplazamos en la expresión de la recta menos 5 por un séptimo por menos 5 más b, en este caso, que nosotros vamos a tener menos 5 más 5 séptimos igual a b. Esto nos va a dar un número. Resuelvan la fracción esa. Y con el otro número podemos verificar lo mismo. Vamos a tener el menos 4 igual a un séptimo por 2. Un séptimo por 2 más b. Esto sería menos 4 menos 2 séptimos igual a b. Este número y este número tiene que dar igual. Claro, el otro tiene que dar igual, sí, no sé. 30 séptimos. 35. Sí, Sí, da 30 igual. séptimos. 30 séptimos. Y ahí en el Menos chat 30 dicen séptimos. 30 séptimos. Menos 30, claro, perfecto. Que lo que ustedes hacen acá es... esperen que yo estoy en el navegador y ustedes están en el pizarrón. Les vuelvo a decir, este tipo de ejercicios lo que buscan es que ustedes puedan
visualizar e interpretar, cuando ven una recta, primero, antes que nada, si esa recta tiene una pendiente positiva. Para que tenga mejor dicho, que la recta tenga una pendiente positiva, que la recta tenga una pendiente positiva, lo que quiere decir es que está creciendo. Esa pendiente puede ser, vamos a ponerla acá, no, ahí. Esa pendiente puede ser muy pequeña, ¿sí? Puede ser, que sea pequeña quiere decir que el crecimiento es lento. Puede ser la función identidad, o puede tener un crecimiento muy grande, muy grande. Siempre el crecimiento lineal no va a ser muy grande, es un crecimiento que puede crecer más lento o más despacio. Hay funciones que tienen un crecimiento grande, como se llama, y eso viene dado a partir de un delta de números, es decir, si ustedes estudian cuál es ese delta, la diferencia entre un número y su consecutivo, van a poder tener una idea de cuánto crece. Y eso es la pendiente, no es nada más ni nada menos que eso. Y lo mismo pasa inversamente, si ustedes miran el decrecimiento de la función, puede ser un decrecimiento, te vas en picada, y bueno, vas cayendo lentamente. Acá estás en una pista de hielo tranquila y acá estás cayéndote en la montaña. Qué sé yo. Entonces, más o menos es eso, es que ustedes puedan interpretar este tipo de actividades. Bueno, déjenme chusmear un segundo la clase. ¿Ven el PDF, no, chicos y chicas? Sí. Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, entonces acá, miren, yo en la clase les dejaba un ejercicio. Y les digo, ¿cuál es la función? Calcúlenla. Si nosotros tenemos, de hecho yo les pongo 3 puntos. 3 puntos cualesquiera les doy. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, con este ejemplo, plantear un poco todo lo que vimos recién. Sea este punto que está acá, que debe ser el menos 7, 1, el punto menos 1, menos 7. Este punto de acá es el punto 1, 3, y este punto que está acá es el punto 0, 2. Tenemos 3 puntos. Y yo le digo, hallar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, sean cuales sean ese punto 1 y punto 2. Calcular M, la pendiente, y B, la ordenada al origen, para indicar qué función corresponde. ¿A qué función corresponde esta gráfica? ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo ahora? ¿Alguien que lo quiera lo hacer? Mira, no sé ni cuánto queda de clase, pero no deben quedar muchos minutos, ¿no? Queda un 3 minutos. Si quieren, volvemos y media. Hacemos así, para tomarnos un minuto, un segundo. Y lo que les propongo es que este ejercicio lo resuelvan. Que se sienten, que lo hagan ahí en la hoja, dibujen esta recta y traten de encontrar estos puntos. A partir, ya saben que teniendo los puntos, haciendo la diferencia entre los dos puntos, en el numerador la diferencia en y en el denominador la diferencia en x, van a poder calcular la pendiente. ¿Cómo es ese crecimiento? Y les hago una pregunta. Ustedes tienen esta función de acá de la hoja. ¿La pendiente va a ser positiva o negativa? ¿Quién se anima? Dígame. Positivo. Es Positivo. positivo. Perfecto, perfecto. Esas son cosas que agilizan bastante en el análisis, en la comprensión de la matemática. Yo les digo en serio, la función lineal es, uno la mira, la ve sencilla, pero para empezar con lo que es gráficas de funciones, comprensión de términos, porque nosotros acá tenemos 2 términos, ¿viste? Y uno dice, bueno, ¿qué es cada término? Estos ejercicios ayudan justamente a masticar e a interpretar eso de la pendiente y de la ordenada al origen. Vamos a ver después. Profe, ¿a qué hora volvemos? Y media. Ok. Quedan 10 segundos. Bueno, volvemos. Vuelvan y media y díganme cómo les dio la función. Dale.